Hey, ¿qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hacerles una guía básica, súper básica, de cómo encontrar una sensibilidad perfecta para cada uno de ustedes. Pues para que se orienten más o menos, no para que la encuentren como tal, porque esto solamente lo van a lograr jugando y jugando y jugando, y ustedes sabrán qué parámetros mover en cada sensibilidad para que les vaya mucho mejor. Pero aquí les vengo a dar unos ejemplos para que más o menos tengan una buena base de sensibilidad y asimismo puedan encontrar más rápido pues su sensibilidad perfecta. ¿Sí? No les vengo a decir qué números poner en cada apartado porque esto no les va a servir. Depende del dispositivo que tengan, depende de cómo jueguen ustedes, depende de sus dedos, de si su dispositivo corre bien el juego o no. Entonces sí, depende de muchos factores. Entonces no les puedo decir como pongan estos números y ya les va a ir muy bien. Y tampoco les recomiendo que copien sensibilidades de otras personas. Es que así como las clases de armas, yo les puedo compartir clases que les pueden servir, pero hay otras que seguramente no les vayan a servir. No porque sean malas clases, sino porque su modo de juego es diferente y cada persona juega diferente, ¿sí? Entonces están los que son rusheros, están los que son camperos, están los que son jugadores de medias distancias, etcétera. Sí, eso depende de muchos factores. Entonces, así como las clases, las sensibilidades es igual. No todas sirven para todos. Entonces, pues bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí, pues pasemos al video. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible porque este es un tema muy complejo, pero yo quiero hacerlo algo básico, sí, algo muy básico para que lo entiendan y de ahí pues tengan una base para que encuentren su propia sensibilidad. Así que bueno, vamos a el campo de entrenamiento pues para que sea más sencillo. Ahora bien, yo tengo mis sensibilidades y no son iguales a los ejemplos que voy a mostrar acá. Por eso digo que pues los ejemplos que yo muestro acá pues ya los he visto en jugadores pro también y pues en otros videos de gente que sí sabe jugar y funcionan, ¿sí? Y pues así mismo yo encontré pues mi sensibilidad y mis sensibilidades son bajas porque a mí me funcionan bien así pues con mi dispositivo y todo el cuento. Entonces pues bueno, aquí están los parámetros que les van a servir a ustedes o pues una base para que encuentren su propia sensibilidad. Así que empecemos. Primero nos vamos a configuración y tenemos que tener algo en cuenta acá, y esto es muy importante: qué tipo de modo de rotación o qué tipo de sensibilidad vamos a usar, velocidad fija o aceleración de velocidad. No les voy a decir cuál es mejor o cuál es peor. Yo pues bueno en mi experiencia el juego por defecto te da velocidad fija. Entonces es más probable que estés acostumbrado a esta velocidad, la sensibilidad fija. ¿Qué es esta sensibilidad? Pues bueno, que no importa cómo muevas tú el dedo en la pantalla, la cámara siempre va a hacer el mismo recorrido, ¿sí? Entonces estás acá, vas a la mitad de la pantalla, mueves la pantalla, mueves, bueno, acá, y da un giro, ¿sí? Y va a llegar hasta este punto. Entonces si volvemos, va a llegar hasta ese punto. Bueno, allá es midiendo bien la distancia. Entonces bueno, apunto acá más o menos y muevo hasta el final. Entonces llega acá, ¿sí? Y si lo vuelvo a poner acá, pues llega hasta ese mismo punto, ¿sí? Esa es la velocidad fija, que no importa qué tan rápido muevas el dedo o qué tanta distancia recorras en la pantalla, siempre va a ser el mismo recorrido. Y ahora bien, la aceleración de velocidad es pues obviamente que entre más rápido muevas tú el dedo, más distancia va a recorrer, ¿sí? Más acelerado va a ser el movimiento de la cámara. Entonces si estamos acá, entonces más o menos acá apunté, si muevo la mira muy lento no va a recorrer mucha distancia, ¿sí? Si muevo el dedo muy lento, muy lento, pues no va a recorrer mucha distancia, pero si ven la pantalla, ahí estoy recorriendo bien. Ahora, si muevo el dedo muy rápido, ahí ya di un giro de 360, ¿sí? Y es el mismo recorrido de pantalla, es el mismo recorrido de pantalla, es la misma distancia recorrida. Entonces esta es la aceleración de velocidad. Tienen que probar a ver cuál les sirve mejor. Yo les recomendaría la aceleración de velocidad porque es que es muy buena, o sea, es muy buena. A veces tú no siempre pones el dedo de la misma manera, en el mismo lugar, entonces a veces
Por ejemplo, si lo usas acá y luego ya estás usándolo acá, pues la distancia que puedes recorrer no es la misma, ¿sí? Entonces si usas velocidad fija, pues de pronto te afecta un poco. Y esta aceleración de velocidad pues te va a funcionar para eso, porque no tienes que hacer movimientos muy largos para hacer un recorrido muy largo, sino que haces un movimiento corto pero muy rápido, ¿sí? Entonces bueno, no me quiero complicar con esto, pero para eso funciona. Prueben a ver cuál les gusta más, cuál les funciona más. Como les digo, seguramente están acostumbrados a la velocidad fija y pasar a esta aceleración de velocidad puede ser muy complicado, les puede tomar mucho tiempo, pero yo se la recomendaría. Sin embargo, pues si ya están acostumbrados a esta velocidad fija y les va muy bien, pues sigan jugando así, o sea, no tiene que complicarse tampoco si les va muy bien. Pero si llega un punto en el que se sienten como estancados, como que no avanzan, pues bueno, depende también de otros factores, pero si es de sensibilidad, pues les recomendaría que se cambiaran a esta. Les va a tomar un poco de tiempo, pero puede que les beneficie más. Y sobre todo para celulares. Para tablets no tanto, pero para celulares de pronto sí. Sobre todo pues porque cada pantalla es más... Hay pantallas que son pequeñas, entonces a veces el recorrido es muy pequeño. Pero bueno, no nos compliquemos. Hay 4 parámetros importantes acá en esta sensibilidad. Está la sensibilidad de cámara y la sensibilidad de disparo. Las 4 más importantes, bueno, son 2 y 2. En este aspecto pues son la estándar y la de apuntado, y en la de disparo pues es la estándar y la de apuntado también. ¿Qué significa cada una? Pues bueno, sensibilidad de cámara, la estándar es esta, es el movimiento normal, ¿sí? Ustedes van jugando y mueven la pantalla, esta es la sensibilidad estándar de cámara, y la sensibilidad de apuntado es esta. Entonces es esta, ustedes no disparan sino solamente mueven la mira, esta es la sensibilidad de apuntado en la sensibilidad de cámara, ¿sí? Ahora la sensibilidad de disparo es la siguiente. La sensibilidad estándar de disparo es esta, el disparo de cadera. Ustedes disparan y mueven la mira, esta es la sensibilidad estándar de disparo. Y la sensibilidad de disparo apuntado es esta. Disparan y mueven la mira, ¿sí? Entonces estos son los 4 parámetros. La de cámara, la de apuntado, la de disparo y la de apuntado disparando. Esas son las 4 más importantes y esas son las que vamos a tocar. Las otras son de miras, entonces pues yo no uso miras, entonces pues no les puedo decir cómo guiarse, pero pues nada, esas son las 4 importantes. Ahora, ¿cómo encontrar una sensibilidad base para la sensibilidad estándar de cámara? Hay un truco y es que tú vas de frente, o bueno, estás ahí y desde la mitad de la pantalla tienes que hacer un giro de 360 grados, ¿sí? Estás apuntando acá, pones el dedo en la mitad de la pantalla y haces el recorrido hasta el otro punto. Tiene que dar un giro de 360 grados. Yo aquí no lo puedo dar porque mi sensibilidad es más baja. Entonces, si yo la tengo así y no me está funcionando, entonces en este caso lo que yo haría sería subir la sensibilidad. Entonces, sí, la mitad de la pantalla, apunto acá a la mitad de la pantalla y me tiene que dar un giro de 360. Como no me está dando un giro de 360, entonces lo que hago es subirle la sensibilidad. Entonces vamos a subirla a 120, ¿sí? Entonces vuelvo a apuntar, como ven ya la sensibilidad se siente. Vuelvo a apuntar, mitad de pantalla y ahí ya me pasé. Entonces tengo que bajarle y ahí voy encontrando más o menos la sensibilidad. Esa es una base, obviamente. Como ven, yo tengo una sensibilidad mucho más baja, por eso no da el giro de 360 grados, pero a mí me funciona muy bien así. Entonces, por eso esta es la base y de ahí partan. Si ustedes ven que cuando están jugando normal, mueven la pantalla, se mueve como mucho, pues bájenle la sensibilidad. Si ven que se mueve como muy lento, pues súbansela, ¿sí? Pero esto solamente lo van a averiguar jugando y jugando y jugando y lo van a sentir. Entonces ustedes se están moviendo por el mapa y ven como que uy, no, esto está muy rápido, pues la bajo. Pero pues un buen parámetro para encontrar una base es esa. Apuntan a un punto, mitad de pantalla, mueven y tiene que dar 360. Ahí yo ya me paso, entonces le bajo. Entonces bueno, esa es la de la cámara. Vamos a bajarla otra vez. Ahora la sensibilidad de apuntado. Una buena base para encontrar esta sensibilidad es que estás apuntando y en un solo movimiento tu mira tiene que girar 90 grados, ¿sí? Apuntas a este punto
y mueves la cámara y tiene que dar 90 grados. Entonces esta es una base para encontrar esa sensibilidad. Punto 90 grados. Entonces, como ven, estoy apuntando acá y apunto acá, que son 90 grados. Esa es una base, ¿sí? Entonces ya ustedes en el juego pues mirarán si están apuntando, ven al enemigo y lo siguen con la mira, y si ven que la mira se mueve muy lento, pues le suben la sensibilidad, y si ven que se mueve muy rápido, pues la bajan. Yo les recomiendo sensibilidades bajas porque para los enemigos que están muy lejos, si tienes una sensibilidad muy alta, pues al apuntar va a ser mucho más complicado, pero cuando la sensibilidad es baja, puedes tener una buena referencia al enemigo y la mira no se va a mover tanto. Entonces, bueno, ya saben, apuntan mitad de pantalla hasta el otro punto, 90 grados. Ahora la velocidad, ahora la sensibilidad de disparo. La sensibilidad estándar de disparo, ya saben, es la de cadera. Un buen parámetro para esto, ya saben, un punto de referencia. Disparan mitad de pantalla y en un solo movimiento tienen que dar 180 grados, ¿sí? Apuntan, disparan, mitad de pantalla, 180 grados. O sea, si están apuntando acá, tienen que con un solo movimiento de pantalla llegar hasta la espalda. Esa es una base para encontrar esta sensibilidad. Disparan, mitad de pantalla, se mueven 180 grados. Como ven, yo la tengo un poquito baja, entonces tendría que subirla, pero pues a mí me funciona bien así. Entonces solamente es que le corrijan y listo, 180 grados. Esto ya no hay tanta ciencia acá. Entonces esto es para seguir al enemigo disparando desde cadera. Como siempre se consigue es probando. Si ustedes ven que están disparando y el enemigo se mueve mucho, no lo pueden seguir con la mira, o se les pasa mucho, pues le bajan la sensibilidad, y si ven que no lo pueden seguir, entonces le suben. Ahora, sensibilidad de disparo apuntado. Lo que tienen que hacer es apuntar un punto, apuntar, obviamente, disparar, y en un solo movimiento igual, 90 grados. Apuntan un punto, mitad de pantalla, hasta el otro punto tienen que ser 90 grados. Como ven, ahí yo la tengo baja, entonces tendría que subirle un poquito y llegar hasta este punto. Ahí serían 90 grados. Entonces ahí me falta un poquito más de sensibilidad. Tendría que irle subiendo de a 5 punticos e ir probando. Pero pues a mí me funciona bien. Por eso digo, como cada quien tiene que encontrar su propia sensibilidad, porque un puntico, 2 punticos pueden hacer la diferencia. O sea, tampoco es algo grande, pero sí se puede notar un poco de persona a persona, ¿sí? Entonces esta simplemente es una base. Un punto, disparan, 90 grados tienen que darles. Entonces, bueno, gente, esta sería más o menos la base para que encuentren una sensibilidad que les sirva a ustedes, ¿sí? No hay mucho más que agregar. Aquí, pues bueno, podría entrar con temas más técnicos y todo esto, pero la verdad, o sea, yo creo que no es necesario, ¿sí? Con esta base les va a servir muy bien. Esta base les va a servir muy bien para que encuentren una buena sensibilidad. Solamente es que vayan probando y ya está. Métanse a partidas públicas donde ustedes sepan que en el enemigo hay 2 o 3 humanos, y pues ahí van probando, ¿sí? Van probando cada sensibilidad. Entonces esta, pues bueno, esta la pueden saber. Yo tengo un truco para esta sensibilidad, que es la de cámara, ¿no? Solamente para esta, para las otras no. Entonces lo que haces es correr de frente, y supón tú que viene un enemigo ahí de frente, te deslizas y das un giro de 180 grados con un solo movimiento, ¿sí? Como ven, yo solamente hice un movimiento corto acá. Entonces, si doy el giro y no alcanza a llegar a los 180 grados, lo que yo hago es subirle la sensibilidad. Entonces voy corriendo, veo al enemigo, me deslizo y tengo que estarle disparando por la espalda, pero la sensibilidad está un poquito baja, entonces por eso no llega a los 180. Entonces lo que tendría que hacer es, pues eso, subirle la sensibilidad un poco. Entonces voy, veo al enemigo, me deslizo y ya tengo que estar disparándole. Esa es una referencia para la sensibilidad de cámara. Para las otras no tengo como un truco así, pero pues bueno. Entonces, ya para no alargarme tanto, espero que este video les haya servido mucho,
que se puedan orientar, o sea, que esta base les ayude a encontrar una buena sensibilidad, porque créanme que este aspecto, la sensibilidad en un juego shooter, es muy importante, o sea, demasiado, es uno de los más importantes. Entonces, si ustedes quieren mejorar en el juego, tienen que tocar estos parámetros sí o sí, tienen que tenerlos en cuenta, porque si no, nunca van a mejorar, siempre los van a matar muy rápido, siempre, o sea, se van a sentir estancados, no van a mejorar, su nivel va a ser muy bajo. Entonces, pues es también por esta razón. Entonces, pues nada, gente, este video ya está quedando muy largo, yo me despido acá. Si este video les gustó, si les sirvió, por favor dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse al canal, activen la campanita. Esto sería todo de mi parte, yo les mando un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.